this. Yeah. I like this. Yeah. I like this. Yeah. I like this. Alright, so esta es mi predicción final entre Shakur Stevenson y William Zepeda. Esto va a ser para el título WBC en 135 libras. Y pues Shakur Stevenson es un boxeador que, como todo el mundo sabe, es campeón del mundo WBC. Y tienes a William Zepeda, que va a ser el boxeador que va a intentar quitarle el título mundial a Shakur Stevenson. Esto es una pelea que tendría que haber pasado antes, pero el equipo de William Zepeda simplemente no estaba preparado en ese momento, y ahora que vino Turkish Sheikh finalmente sí están preparados. Antes de considerar la predicción, voy a dar unos puntos claves para esta pelea. Vamos a empezar con lo bueno que hace y las cosas que hace bien William Zepeda. William Zepeda es un boxeador que es explosivo, tiene un alto volumen de golpes, me recuerda un poco a David Benavidez, tiene velocidad en sus manos y lanza buenas combinaciones. Generalmente las combinaciones que lanza no son muy predecibles, por lo general no es tan predecible, por ejemplo, como un Pitbull Cruz. Cuando se mete dentro te lanza ganchos, sabes que eso es lo que va a tirar. William Zepeda por lo general empieza con el jab y luego pues te va a meter el cuerpo. La técnica que tiene, el estilo, es predecible, pero muchas veces las combinaciones de qué golpes lanza no es tan predecible. Otra cosa que me he dado cuenta de él es que de vez en cuando lanza combinaciones con una sola mano, y eso es un arte de la vieja escuela que no muchos boxeadores hacen hoy en día. Y por lo general es un boxeador que pone muy alta presión, por lo tanto no te deja lanzar sus golpes cuando te mete bajo presión. Es un boxeador que yo diría que es un pressure fighter, es un típico pressure fighter. Pone presión aplastante y su gol es simplemente lanzarte muchos flurries de golpes y hacerte daño y romperte poco a poco. Y no es un boxeador que te va a noquear con un golpe, pero utiliza una ráfaga de golpes para cansarte poco a poco. Y tiene buen cardio, que es otra cosa también que le beneficia. En el caso de Shakur Stevenson, es un boxeador que tiene los mejores jabs del boxeo, uno de los mejores timings del boxeo. Shakur Stevenson es un boxeador que tiene una inteligencia de espacios que es muy buena, es muy difícil cazarle, especialmente porque tiene una dominación de espacios que es excelente, sabe cómo pelear en ángulos, tiene combinaciones muy buenas, especialmente cuando va girando, que es lo que le hace complicado. Es un boxeador con un alto IQ boxístico, es explosivo también cuando utiliza su jab, y es un boxeador que por lo general sabe cómo neutralizar al oponente simplemente con el jab, y pues él fuera de eso sabe cómo utilizar también el clinch, y eso le ayuda a cortar el juego del otro oponente, y algunas veces sabe cómo adaptarse al otro oponente dependiendo qué estilo enfrente, porque el boxeo es de estilo. Shakur Stevenson es un muy buen boxeador en ese sentido. ¿Qué es lo malo que tiene William Zepeda y que tiene Shakur Stevenson? Vamos a empezar con William Zepeda. William Zepeda no tiene la mejor defensa. William Zepeda, cuando se mete dentro, es muy estático, no mueve mucho la cabeza. De vez en cuando sí mueve la cabeza si estás lanzando, por ejemplo, un gancho. Sí he dado cuenta que se agacha, pero por lo general no mueve tanto la cabeza y se vuelve un marco fijo, especialmente porque como está tan concentrado en lanzar sus combinaciones, pues se abre mucho a contragolpes también. Otra cosa que he visto es que no sé qué bueno es el clinch de Zepeda. En el boxeo el clinch es algo muy importante. Se utiliza en los deportes, por ejemplo, como el Muay Thai. Se utiliza también en deportes como Mixed Martial Arts, lo que sería UFC y todo eso. Y en el boxeo también se utiliza. Su clinch no sé dónde está. I don't know where it's at. Otra cosa que me he dado cuenta
es que no sabe moverse en ángulos. Cuando lanza combinaciones no es como Gary Antoine Russell, que se mueve de un ángulo para otro cuando lanzan combinaciones. Zepeda es un boxeador que lanza en línea recta. Tampoco sabe cómo boxear para atrás, o si le fuerzas a boxear para atrás está literalmente perdido, no sabe qué hacer, porque por ejemplo David Benavidez le he visto en peleas donde él actually puede utilizar su jab y moverse para atrás, o tiene más versatilidad, pero Zepeda no tiene esa versatilidad que yo he visto de David Benavidez. Sí tiene la velocidad de manos, pero no la versatilidad, y Zepeda no tiene el poder que te piensas, porque a nivel de élite no ha noqueado a nadie con ese poder. Al final del día, cuando tienes poder de verdad, vas a noquear a personas de élite, vas a noquear a los Gervonta Davis, vas a noquear a los Devin Haney, vas a noquear a los Shakur Stevenson, vas a noquear a los Frank Martins. Ese es el tipo de pegada que te va a decir si tienes pegada de verdad. Pero William Zepeda, si vemos su resumen, Maxi Hughes no pudo noquear a Jojo Diaz. Jojo Diaz es un perro, pero no lo pudo noquear. Tiene una pegada que es media, es tal vez un poco mejor que algunos boxeadores con su pegada, pero es una pegada que no es tan fuerte como la gente piensa. Okay, muchos boxeadores que han enfrentado contra él han sobrevivido su pegada, por lo tanto no es tan poderosa. Especialmente si se enfrenta contra Tevin. Cuando viste la pelea con Tevin Farmer pudo sobrevivir eso, pero no sé si sería más dudoso que Tevin Farmer, por ejemplo, resistiera la pegada de un Edwin de los Santos o un boxeador, por ejemplo, como vamos a decir Gervonta Davis, right? Y a nivel de IQ boxístico, Zepeda simplemente tiene una manera de pelear y ese es como pelea y le funciona a él, right? Nada malo con eso. En el caso de Shakur Stevenson, lo peor que él tiene es tal vez que no tiene una buena pegada, porque si tuviese una buena pegada estaría aniquilando a cualquier boxeador en su división, especialmente con ese estilo que tiene de boxeo, que es muy bueno. No tiene esa pegada. Fallos técnicos. Es difícil encontrar fallos técnicos en Shakur porque todo lo que hace literalmente lo hace bien. Yo diría que lo más problemático de Shakur Stevenson es su pegada, pero fuera de eso, lo hace todo relativamente bien y no comete muchos fallos, y eso es lo que le hace un boxeador que es muy bueno al final del día. Se trata de errores, anular al otro boxeador, right? Now, viendo la pelea entre los dos, si nos fijamos en la pelea que tuvo William Zepeda contra Tevin Farmer, que esa fue su última pelea, tuvieron dos peleas. William Zepeda para mí ganó las peleas, pero no tiene poder de adaptación, y esto es un problema porque si no noquea o hace daño a su oponente, y recordar que Tevin Farmer yo no considero que era la mejor versión, aunque Tevin Farmer en esa edad te puede dar problemas, pero no lo consideraba como que era el boxeador que estaba en 130 libras, pero era para mí lo mejor que enfrentó William Zepeda. Enseñó ciertas aberturas, especialmente a la defensa de Zepeda, y creo que un jab activo puede complicarlo mucho a Zepeda, porque se deja muy abierto para la primera mano y eso le puede parar de meterse dentro para lanzar golpes al cuerpo. En esa pelea con Tevin Farmer era agresivo, estaba lanzando los golpes, pero cuando él no puede noquear al otro boxeador, siempre recurre a la misma técnica, que es meterse dentro y atacar, pero no sabe hacer otra cosa. Las buenas noticias es que si no le paras o no le haces daño, pues sigue viniendo a ti para lanzar sus combinaciones, pero no tiene mucha adaptación técnica.
el caso de Shakur Stevenson, cuando se enfrentó contra Edwin de los Santos, pues Shakur Stevenson fue inteligente. Recordad, esto es boxeo, esto no es una pelea de cavernícolas, esto no es puño limpio, esto no es una pelea callejera, esto es el arte de pegar y que no te peguen. Cualquier persona que no mire el boxeo de esa manera no puede juzgar ningún estilo. Por ejemplo, a mí no me gustan los boxeadores que se meten ahí y tiran piedras, me parece algo ridículo. Eso me parece como Tinku, una cosa así, un estilo de boxeo. A ver, eso ni siquiera es boxeo, es una pelea callejera. Pero mira, no digo nada, hay diferentes estilos, me parece aburrido, si os digo la verdad, poco IQ boxístico. En el caso de Shakur Stevenson, cuando se enfrentó contra Edwin de los Santos, Edwin de los Santos tuvo muchos problemas cortando el ring. Edwin de los Santos tiene buena técnica, ¿ok? So, Shakur Stevenson nunca lo dejó estar cómodo a Edwin de los Santos, porque Edwin de los Santos tenía más pegada. So, al final del día, si te enfrentas contra un boxeador que tiene más pegada y tú técnicamente eres mejor, pero a la misma vez eres un boxeador que no tienes la pegada para darle de vuelta, pues quieres recibir mínimo daño, conectar tus golpes y no ponerte en una zona de riesgo y ganar a puntos. Es lo que vas a hacer si eres inteligente, ¿okay? So, Shakur hizo un buen trabajo ahí, y Edwin de los Santos simplemente tuvo problemas también cortando el ring. Al final del día tienes que aprender a cortar un ring, y siempre lo repito, el boxeador que echa para atrás siempre puedes cortarlo, pero tienes que saber cómo cortar el ring. Esa es la cosa, y hay muchos boxeadores en la historia que sabían hacer eso. Jake LaMotta, uno de ellos, Tony Zell, súper agresivo, sabía cortar un ring. Muchos boxeadores, Willy Pastramo sabía cómo meterse dentro y cortar un ring también. Muchos grandes boxeadores sabían cómo cortar un ring. Las claves de esta pelea. Para William Zepeda ganar esta pelea, tiene que tener... vamos a ponerlo así. Tiene que estar trabajando mucho su clinch. Porque en el juego de clinch hay muchas variaciones. Tienes variación ofensiva, variación defensiva. Variación ofensiva, como entrenamos en Estados Unidos, sabemos cómo agarrarte mientras te conectamos golpes, sabemos cómo hacer el bull clinch, que es mover tus brazos mientras estamos conectando golpes. Eso va a ser esencial cuando ponga a Shakur Stevenson de vez en cuando en contra en las cuerdas, para no dejar que Shakur Stevenson utilice su clinch defensivo para anular la agresividad de Zepeda. So, cuando alguien utiliza el clinch defensivo, tienes que anular ese clinch, y eso es un arte que se aprende en Estados Unidos, y luego tienes que tú utilizar tu clinch ofensivo y clavar golpes mientras que estás intentando deshacerte de los brazos, right? Y lo mejor, Floyd Mayweather Jr. sabía hacer eso, Underwood sabía hacer eso. So, eso va a ser clave, y supuestamente Panda tiene un buen juego de clinch. So, vamos a ver. Pero eso va a ser esencial. Otra cosa muy importante también es no te quedes en un ángulo. Si eres muy lineal con Shakur Stevenson y él cambia de rumbo, te va a poner muchos problemas, porque tienes que redireccionar tu GPS para... Si alguien me pega un golpe aquí y luego se mueve aquí, tengo que direccionar y me pega otro golpe y se mueve ahí. Entonces, incluso el propio timing de espacios tiene que girar más cuando lanza esos golpes, y tiene que mirar más las peleas de Gary Antoine Russell Jr., que es agresivo, pero gira más en ángulos. ¿Okay? Eso lo tiene que hacer. Segundo, no puede ser tan desesperado, pero es mejor utilizar la primera mano, el jab, para abrir a Shakur Stevenson, y luego conectar esos golpes al cuerpo y simplemente intentar empujarlo en contra de las cuerpas, y tú mismo utiliza ese clinch para cerrarlo, right? Deja que el ref lo corte, ¿ok? Y fuera de eso, lanza mucho al cuerpo, pero asegúrate que siempre tus brazos, asegúrate que mueves la cabeza mientras que estás lanzando esas combinaciones al cuerpo, porque si no vas a ser un contragolpe, te va a hacer daño porque eres estático, right? So, utiliza más tu movimiento de cabeza cuando estás lanzando al cuerpo. Si hace eso y es capaz de cansar a Shakur Stevenson, tiene una posibilidad de ganar la pelea. En el caso de Shakur Stevenson, Zepeda es muy estático, es lineal, so muévete en ángulos, conecta un 1-2 y utiliza ese jab, sigue utilizando ese jab, y para
tercera o cuarta ronda, poco a poco, creo que Cepeda va a ir muy agresivo, pero para la tercera o cuarta ronda Cepeda va a estar ya más, porque cuando te conectan jabs y jabs y jabs en la cara, tu cabeza se pone hormiga, empiezas te empiezas a frustrar y mientras te están haciendo daño. So, conecta ese jab y luego ya para la quinta, sexta ronda empieza a meter esa segunda mano y ahora empieza a invertir al cuerpo también para hacerle daño. Y si Cepeda va al cuerpo, él siempre se queda abierto para un uppercut. Eso es lo que he visto en alguna de las peleas de Cepeda, especialmente con Tevin Farmer. Tevin Farmer era capaz de con esos uppercuts porque Cepeda dejaba literalmente un espacio entero cuando estaba lanzando esas combinaciones. Esos uppercuts los lanzaba como una o dos veces, como la misma combinación otras dos veces, right? So utiliza eso, just do that y luego empieza a meter esa segunda mano e incluso podría Shakur Stevenson conseguir un TKO porque al final del día es el golpe que no ves que te va a hacer daño y te puede dormir, right? So, mi predicción final para esta pelea es, mira, yo lo he dicho antes, lo voy a decir ahora. William Cepeda para mí es un boxeador que tiene un estilo, pero es un estilo muy limitado. En el caso, por ejemplo, si Steve Claggett en su juego, cuando ves a Steve Claggett peleando, tiene variaciones con su propio estilo, mientras Cepeda no tiene tantas variaciones, pero es un boxeador que es agresivo y tiene manos, en mi opinión, probablemente más rápidas, right? Pero te estás enfrentando contra Shakur Stevenson y a mí Shakur Stevenson, bro, es un maestro en espacios, es un maestro con el jab, su timing es muy bueno. So, para quitarle el timing a Shakur Stevenson tienes que volverle una guerra, pero tienes que tener IQ boxístico. Esto no es simplemente una pelea callejera. Shakur Stevenson va a estar preparado para ese estilo de boxeo y creo que las personas que piensan que, decir esto, pero las personas que piensan que William Cepeda va a noquear a Shakur Stevenson, todo puede pasar en el boxeo, pero siendo realistas, no estás siendo muy honesto contigo mismo. William Cepeda no ha noqueado a nadie a nivel de élite. En fact, no ha enfrentado de verdad a ningún boxeador de nivel de élite para decir eso. Y dejó, Tevin Farmer sobrevivió y Tevin Farmer estaba con la segunda, le dolía el brazo, right? Pudo haber sido William Cepeda que le hizo daño, pero dolía el brazo y no lo pudo noquear y siguió contragolpeándole. Eso no respetaba tanto la pegada. So, yo veo esto, podría haber esta pelea decisión unánime a favor de Shakur Stevenson o tal vez un TKO, también podría haberlo en las rondas finales. Si marca mucho ese jab Shakur Stevenson a Cepeda y seguro que lo va a conectar y luego va, Cepeda se va a meter dentro, no sabe cómo utilizar un clinch, probablemente lo va a cortar el juego y después de eso va a volver a empezar con el jab haciéndole daño. Cepeda va a estar totalmente anulado de su boxeo y pues porque tiene carencias técnicas. Tienes que aprender todo esto es parte del arte. Muy difícil para Cepeda. Yo veo TKO o decisión unánime a favor de Shakur Stevenson. Así es como lo voy a dejar. Alright, peace up, danos un like, suscríbete al mejor canal de boxeo español inglés y visita nuestra página web godelaboxing.com para más información y más noticias. Tuses.